Dentro del tema de ecuaciones diferenciales de variables separables, podemos desarrollar una aplicación que se refiere a la tasa de crecimiento. En economía es muy común hablar de tasa de crecimiento de algunas variables económicas. Es más común en macroeconomía y de las variables económicas de las que se habla es, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB, del consumo, del capital, del desempleo, entre otras. Por lo que surge la pregunta, ¿cómo se define la tasa de crecimiento? ¿Cuál es la definición formal de la tasa de crecimiento de una variable económica? Para ello, para establecer esta relación, tenemos lo siguiente. Sea P sub T, el P que depende de T, el tamaño de una población en el periodo T. Considere que el periodo inicial es T0, T sub 0. Entonces, la tasa de crecimiento de la población en el periodo T0 está dada por la derivada de P evaluada en T0 entre P, y esto nos da igual a N. Es decir, la población en el periodo T0 crece a una tasa constante N, donde, por ejemplo, N igual a 0,2 indica que la población crece al 20%. ¿Y cómo saber que esto es verdad? ¿Cómo sabemos que en efecto la tasa de crecimiento de la población en el periodo T está dada por la derivada de la población en el tiempo T0 con respecto de T entre el tamaño de la población en el periodo T0? ¿Cómo verificar que en efecto esta sea la definición formal de tasa de crecimiento? Vamos a verlo. Fíjense bien, tenemos el periodo inicial, el T igual a 10. Estamos en el año 10. Supongamos que la población en el año 10 es de 10,000 habitantes y la población en el año 11 es de 11,000 habitantes. La pregunta es, ¿a qué tasa o a qué porcentaje creció la población en un año? Del año T0 igual a 10 al año T0 más 1, que es el año 11. Rápidamente aplicamos nuestros conocimientos y tenemos que N es igual a la población en el año 11 menos la población en el año 10 entre la población del año 10, y esto nos da rápidamente 11,000 menos 10,000 entre 10,000, y tenemos que esto es 0,1, es decir, la población creció en 10% en un año. Ahora les pregunto, ¿a qué porcentaje o a qué tasa creció la población en medio año? Es decir, de el año T0 igual a 10 al año T0 más un medio, que es 10,5. ¿En cuánto creció la población en medio año? De igual manera, es la población en el año 10 más un medio, menos la población en el año 10 entre la población en el año 10. Y esto, si en un año la población creció a tasa n, en medio año creció a tasa un medio de n, que sería a 0,05 o el 5%. Posteriormente, pregunto, ¿a qué tasa creció la población en una cuarta parte del año? Es decir, en 3 meses. Ya dijimos en un año, medio año, ahora en 3 meses. Tenemos que el año inicial es el año 10, el periodo final es 10 más un cuarto de año, que sería el año 10,25, y
lo calculamos de igual manera, la población en el año final, que es el año 10 más un cuarto, menos la población en el año 10 entre la población en el año 10 y en un cuarto de año esperaríamos que la población creciera a la cuarta parte de n. ¿A qué porcentaje, pregunto ahora, crece la población en un mes? Es decir, un año entre 12. El tiempo inicial es el año 10 y el periodo final es el año 10 más 1 entre 12. Para calcular esa tasa de crecimiento, tenemos la población en el año 10 más 1 sobre 12, menos la población en el año 10, entre la población en el año 10, y esperamos que esta población en ese periodo haya crecido a tasa n entre 12. Suena lógico, ¿no? En un año se creció a tasa n, en la mitad del año a tasa n entre 2, en la parte del año se creció a n entre 4 y en 1 entre 12 del año se creció a n entre 12. Finalmente, ¿a qué tasa crece la población en un día? ¿Lo podemos saber? En el año inicial es el año 10 y el tiempo final, 10 más un día, es de 0 más 1, que es el año, entre 365 días. Y la tasa de crecimiento es la población en el año 10 más un día, menos la población en el año 10, entre la población en el año 10. Y en un día, la población creció a tasa n entre 365. Ahora pregunto, ¿podemos saber a qué tasa creció la población en una hora, en un segundo, en un instante? De hecho, la tasa de crecimiento de la población en una hora sería n entre 365 por 24, que tiene 24 horas cada día. Y si quisiéramos la tasa de crecimiento de cada minuto, sería n entre, en el denominador estará 365 por 24 por 60. Por lo que la tasa de crecimiento de la población en el instante epsilon mayor a cero, este epsilon puede ser un segundo, medio segundo, una unidad muy pequeñita de tiempo, va a ser la población en el año 10 más epsilon menos la población en el año 10 entre la población en el año 10 y en ese instante, epsilon, la población habrá de crecer epsilon por n. Epsilon, repito, puede ser un minuto, un segundo, una milésima de segundo, por lo que cuando el instante es muy pequeño, ya hablando de milésimas de segundo, entonces este epsilon se considera que tiende a cero y se toma el límite cuando epsilon tiende a cero de esta expresión, acomodando la tasa de crecimiento, epsilon lo pasamos al denominador, la población en T0 pasa al lado derecho de la igualdad y esta expresión que voy a enmarcar en rojo, la hemos visto en alguna parte. Si se acuerdan, hay que recordar que la derivada de, en este caso, la función de la población en el tiempo T0 es precisamente el límite cuando epsilon tiende a cero de la población en T0 más epsilon menos la población en T0 entre epsilon, por lo que esta expresión que tenemos aquí se convierte en la derivada de la función de la población en el periodo T0 igual a la población en el periodo T0 por n, que es la tasa de crecimiento. Y de allí que la tasa de crecimiento instantánea iniciando en el año 10 es
la derivada de la función de la población en el año 10 entre la población en el año 10 y esto va a ser igual a n. Y en general, la tasa de crecimiento instantánea de la población iniciando en el año T0, cualquiera que ustedes gusten, es la derivada de la población en T0 entre la población. Hay dos datos interesantes adicionales interesantes de la tasa de crecimiento de la población. La primera es que la podemos obtener. Si tenemos la función de la población, podemos obtener la tasa de crecimiento de esta manera. A la población le tomamos logaritmo y después derivamos el logaritmo de la población con respecto de t, del tiempo, y esta derivada nos da de manera directa la derivada de p entre p igual a n. Y por otro lado, la ecuación que describe el tamaño de la población en el periodo t puede obtenerse de la tasa de crecimiento, dado que esta es una ecuación diferencial de variables separables. Aquí tenemos la tasa de crecimiento de la población en el periodo t. El numerador p' de t es la derivada de p con respecto de el tiempo. En el denominador está el tamaño de la población, que la pasamos multiplicando y tenemos esta ecuación diferencial. La derivada de la población con respecto del tiempo es igual a n por el tamaño de la población. Y esta última es una ecuación de variables separables que podemos resolver con los métodos que hemos aprendido.